Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a dar entonces inicio a nuestro conversatorio en el día de hoy, agradeciendo a todas las personas que nos acompañan en nuestro espacio habitual y a los invitados que hoy nos concurren. ¿Qué somos? Somos el Grupo de Estudio de Familia, una alianza interinstitucional entre el sector social y académico, conformado por la Federación Antioqueña de ONG, la Fundación Universitaria Luis Amigó y la Corporación Universitaria Uniminuto. ¿Qué pretendemos? Pretendemos socializar el conocimiento en familia desde diferentes perspectivas y su incidencia en procesos que incluyan a las familias como actores de desarrollo social y humano. Como decía magistralmente el pensador Edgar Morin, nuestro propósito es hacer que el conocimiento se convierta en un recurso para la democracia cognitiva, para que resuene, para que se integre a todos los procesos que tengan que ver con las familias desde los territorios. ¿Cómo funcionamos? Como con un espacio virtual, mensual, abierto al público en general, en donde invitamos a expertos a conversar sobre temas puntuales, con un dispositivo de palabra y escucha. ¿Cómo nos retroalimentamos? Con 3 preguntas que colocamos en el chat de la plataforma durante el conversatorio para que los asistentes no las respondan y con esto podamos ir mejorando y ir interpretando las propuestas y las demandas que ustedes nos hacen con respecto a nuestro plan de trabajo. ¿Quiénes son nuestros principales aliados en este conversatorio? Además de la alianza interinstitucional, nos acompañan también el día de hoy la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín con la Unidad Técnica de Familia. En el día de hoy estamos convocando para abordar un tema que hace parte de nuestro módulo de jurisprudencia, ¿sí?, y familia del primer semestre del 2026 y que hemos definido así: nuevas interpretaciones de jurisprudencia en materia de familia en Colombia. Nos acompañan en el día de hoy el abogado Jorge Parra Benítez, especialista en Derecho de Familia y actualmente presidente en el periodo 2026-2027 del Instituto Colombiano de Derecho de Familia, entre otras distinciones, reconocimientos importantes que tiene el doctor Jorge Parra. Actuará como moderadora del conversatorio la trabajadora social Joana Castro Rodelo, magíster en terapia familiar, docente e investigadora de la Corporación Uniminuto, Rectoría Antioquia Chocó. La metodología del conversatorio se desarrolla de la siguiente manera. En la primera parte, la conversación gira en torno a preguntas que ha estructurado el equipo coordinador. Al terminar esta conversación, dando respuesta a las preguntas ya formuladas, se deja un espacio para preguntas del público vía chat o en forma directa. El conversatorio se graba y se cuelga en la página web de la Federación para quienes los quieran consultar. El conversatorio está planteado para desarrollarse en 2 horas, de 10 a 12, y
su tiempo dependerá del transcurrir de cómo las voces entre el experto y la moderadora van tejiendo y van creando, ¿cierto? Con base a las respuestas, nuevos interrogantes, pero direccionadas a obtener las respuestas a las preguntas estructurales. Damos entonces la bienvenida y la palabra a Joana Castro, nuestra moderadora, y esperamos que este conversatorio sea de su completo agrado. Muchísimas gracias. Gracias, Luz Marina. Buenos días para todos y todas. Buenos días, doctor Jorge Parra, ¿cómo está? Me uno a las palabras de bienvenida de Luz Marina, que es la que nos coordina todo este espacio interesante y que enriquece mucho la formación profesional y también pues el quehacer profesional de todas las personas que trabajamos en el área de familia. Doctor Parra, muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación. Es un honor estar aquí compartiendo este espacio con usted y que vamos a aprender muchísimo de todo este conocimiento que usted tiene alrededor de la familia y en torno a la jurisprudencia de familia. Muchísimas gracias, Joana. Un saludo para todos. A la doctora Luz Marina, mil gracias a la Federación y a todos los aliados por la invitación que me han extendido. Y el saludo lo presento tanto personal como a nombre del Instituto Colombiano de Derecho de Familia, que presido, como se anunció, durante este periodo de 2026 a 2027. Y quiero hacer o presentar esos saludos para que tengamos una sinergia, porque trabajamos en el instituto también por todos los temas de derecho familiar y no solamente con participación de abogados, de manera que seguramente a raíz de este conversatorio podremos tener algunas charlas adicionales para hacer encuentros conjuntos. Mil gracias. Mil gracias a usted, doctor Parra. De acuerdo a lo que nos estaba comentando con relación al tema de los derechos humanos, la primera pregunta me parece muy oportuna y pertinente por lo que nos acaba de mencionar. Y la primera pregunta que vamos a hacer para abrir el espacio de la conversación sería: ¿qué representa la familia como sujeto colectivo de derechos en la jurisprudencia de Colombia? Bueno, miren, yo voy a hacer una antesala y quiero que Joana, como moderadora, me haga la seña sobre la extensión de las respuestas en el momento en que lo considere del caso. Yo tengo que comenzar por decir que nuestro derecho de familia como tal, digamos el conjunto de legislación, jurisprudencia, instrumentos internacionales, se puede considerar que pues, ha avanzado suficientemente desde la promulgación de la Constitución del año de 1991. Uno encuentra en jurisprudencia una cantidad de temas que yo quiero mencionar y de paso van a encontrar en la lista algunos de los que corresponden al próximo foro de ustedes del 30 de junio, el de las familias, los tipos de familia. Digamos que uno encuentra sentencias hoy sobre temas variados como matrimonios que son simulados, de eso no se oía hablar, los matrimonios igualitarios, los temas de sociedad conyugal y la sociedad entre los compañeros permanentes, la familia de crianza, que es uno de esos temas que tenemos que trabajar hoy, pero sin perjuicio de lo que luego desarrollen en el otro foro. Y así por el estilo, N número de temas que voy a suprimir en la iniciación del conversatorio, para terminar con asuntos tales como perspectiva de género. Eso es un tema, pero de todo el tiempo,
recientemente en abril hay una sentencia de la Corte Suprema sobre el manejo de ese instrumento en los procesos de familia. Hablar de la familia como sujeto colectivo de derechos es la pregunta, pues en el concepto de jurisprudencia que manejamos en Colombia, digamos que es más bien propio de la que pronuncia la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional hay dos tipos de sentencias, ilustremos. Yo soy abogado, docente, profesor de muchos años y me gusta explicar y explicar detalles. Pero digamos que la Corte Constitucional tiene a su cargo ese velar porque las normas que se dicten, leyes, decretos, etcétera, pues no contraríen, según temas de competencia, pues que no es del caso establecer, pero que no contraríen la Constitución ni instrumentos internacionales que se hayan incorporado por medio de la Constitución al orden interno. Es en sede de la Corte Constitucional donde se puede más visibilizar ese concepto de sujeto colectivo. Y esto es justo porque la Constitución, desde el artículo 5º y luego en el artículo 42, nos enseña que la familia es una institución, como lo ha entendido finalmente la Corte. Y es en el artículo 42, para que lo tomemos como el referente, como la base, el punto en que se nos señala todos los derechos que tiene la familia, pero la familia es un ente abstracto de carácter constitucional que merece protección. Digamos que el significado de ese concepto de sujeto colectivo es simplemente mirar la familia como una comunidad, como un grupo que está compuesto por distintos tipos de integrantes, no necesariamente solo parientes, eso también tiene alguna variable, y digamos que en esa línea de protección, cada que las cortes, ahí ya entra la Corte Suprema, también a veces el Consejo de Estado y los tribunales y los jueces, digamos que en general los operadores judiciales en el campo de familia entran a organizar en sus providencias la protección de los derechos de esa comunidad, protegiendo sus miembros, quienes la integran. Entonces, yo extendería la pregunta dentro de la conversación, no limitándonos a jurisprudencia, sino al derecho de familia en general, cómo lo maneja en Colombia. Y yo diría que sí tenemos pues ya una concepción de esa protección de ese sujeto colectivo, sin que hayamos siquiera, esto no es posible identificar exactamente respecto a la familia, una sentencia que pudiéramos decir se manejó con la expresión sujeto colectivo a la familia. No propiamente, no propiamente. Sujetos colectivos, digamos que hay otros, los grupos étnicos, por ejemplo, eso sí lo ha manejado la Corte Constitucional. Pero no hay duda, sí se habla de la protección de la familia, y eso de distintas maneras, de sentencias muy tempranas de la existencia de la Corte Constitucional. Y yo diría, para ir como concluyendo la primera respuesta, que el ejemplo más significativo de protección de la familia como grupo y del merecimiento que tiene ese concepto para los jueces en Colombia, altos jueces como las cortes, tribunales, jueces, comisarías, operadores en general. Hoy por hoy, uno de esos temas es uno que se va a trabajar vía allí, el de la familia de crianza. La protección que se le brinda, la forma como las cortes han abordado ese concepto de la familia de crianza y los derechos, tanto de padres de crianza como de hijos de crianza, merece resaltarse y comentarse. Yo podré hacerlo en la medida en que en la exposición quepa, si se me da lugar, pero en todo caso sin inmiscuirme en el tema que van a tratar en el mes próximo.
Doctor Parra, me parece interesante el planteamiento y quisiéramos escuchar a profundidad un poco más sobre el tema de la familia de crianza, que es muy nuevo realmente eh, esta tipificación y que se tenga en cuenta en el derecho. La identificación que hago de derecho de familia, apartándome un poco del tema jurisprudencia, que es el manejo pues, de la charla de hoy, de la conversación, eh, tiene que ver porque, a ver, la, la jurisprudencia, y voy a expresar para que tengamos un lenguaje común, las decisiones judiciales, llamémoslo así, como equivalente a jurisprudencia, porque eso tiene una técnica que no conviene que ahora nos entretengamos en ese punto. Ok. Pero bueno, las decisiones judiciales en esta materia han sido desde promulgada la Constitución muy tempranamente. La Constitución es del 91, la Corte arranca por allá en el 92, y muy temprano empezaron a hacerse pronunciamientos, especialmente en la Corte Constitucional, sobre la materia de familia de crianza. Ujú. Hay numerosísimos ejemplos en esa línea, pero todos los primeros casos versaron básicamente en protección de derechos del padres o hijos de crianza alrededor de de la seguridad social. Ejemplos de un hijo de crianza que nosotros sabemos cuál es el concepto del hijo de crianza. Así es. Lo tenemos, es esa persona que llega sin tener en principio un grado de parentesco a un grupo familiar, allí lo acogen, le dan todo tipo de atención, le dan estudios, lo cuidan, lo alimentan, él se porta como un hijo, los padres como padres, pero no es hijo de sangre, no es cierto, ese es el hijo de crianza. En principio no tiene una relación de parentesco, porque es que también en el tiempo hemos cambiado y se acepta como hijo de crianza, por ejemplo, el caso de un sobrino que la tía, cuando la mamá de ese sobrino muere, lo recoge y lo cría como si fuera su hijo, ¿sí? Pero digamos, un ejemplo típico de esos de la primera década de la Constitución era el caso de un muchacho que lo criaba una pareja, y prestaba su servicio militar y moría en un encuentro del ejército con algún grupo subversivo. Y entonces estos señores, que no eran sus padres de sangre, pero eran sus padres de crianza, se presentaban a reclamar las indemnizaciones, las prestaciones que correspondieran. Se negaban porque no era Claro. hijo, pero la jurisprudencia comenzó a abrir camino. Esas decisiones judiciales comenzaron a abrir camino y progresivamente llegamos hasta que en el año 2024 tenemos la promulgación de una ley, la ley 2388 de julio 26 de ese año, que ya recoge en forma incompleta, pero recoge la figura de la familia de crianza. Como el tema nuestro es nuevas jurisprudencias, ¿cierto? Nueva jurisprudencia, pues digamos que este tema familia de crianza, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, lo tomó hace ya varios años, y todo eso que hicieron Corte Constitucional y Corte Suprema sirvió para la promulgación de la ley. O sea, en este punto el resumen sería a una pregunta distinta que encaja con la que me formulas, Joana, y Sí. es si la jurisprudencia, término digamos que más paisa, ha jalonado la creación de alguna legislación, y la respuesta es sí. Es, El ejemplo en la familia de crianza. Y por ejemplo, tenemos sentencias muy recientes. Hay una que, aunque se produjo de la Corte Suprema en diciembre del año pasado, salió con fecha de enero del 2026, que tiene que ver con los derechos de herencia de ese hijo de crianza y de los padres de crianza. Todavía estamos por pulir eso, no estamos en el punto final, pero la jurisprudencia ya nos está entregando soluciones que se requieren, porque de lo contrario se quedan en el aire, como en el ejemplo de esa parte de seguridad social.
No sé si la profundización que me planteas la dejo allí o la extiendo a otros elementos. Excelente, doctor Parra. Su respuesta nos articula otra pregunta bastante interesante y tiene se asocia mucho a lo que nos está comentando. Y queremos saber cómo se comporta el sistema judicial de familia frente a las demandas de protección integral a sus derechos. Ya estábamos escuchando de primera mano de usted cómo es el proceso, pues, para esclarecer el tema de derechos, en este caso de familias de crianza, y cómo se comporta en otras tipologías, por decirlo así, en otras formas de familia. Pues yo diría que el sistema judicial, para una respuesta general, Sí, ha dado respuesta a esas reclamaciones de derechos. Mm, es una visión que ha cambiado y los ejemplos pueden ser variados. Además de ese caso de familia de crianza que acabamos de mencionar, sí, la pregunta se puede contestar con ejemplos y voy a proceder para citarlos. claro que sí. Por ejemplo, tengamos el tema de evolución de la figura de la institución matrimonio. Hagamos historia, una pequeña historia. El derecho de familia como legislación en Colombia, concretémoslo, hace parte del Código Civil. Está en principio recogido, hay mucha ley posterior, hoy se puede decir que es más o menos coche a retazos, como sería popularmente conocido, pero en principio es libro primero del Código Civil. ¿Qué es el Código Civil? Es el código que rige materias como la propiedad, la herencia, los contratos, en fin. Ese Código Civil tiene su historia. Muy rápidamente, la historia es que es del siglo XIX. Nosotros tomamos el código que hizo Andrés Bello para Chile. En esa breve historia, digamos que Bello hizo ese código participando en unas comisiones, varios proyectos, y es de 1855 y comenzó a regir allá en Chile en 1857. Nosotros lo tomamos durante la federación en dos oportunidades hasta que llegó a ser el Código de la República Unitaria en el 87. Pero lo que quiero decir no es esa historia legal, sino para qué sociedad se diseñó ¿Para qué? ese Código Civil, para la sociedad del siglo XIX. Empecemos al hacer el contraste por decir, eh, en Chile se respetó matrimonio católico. Cuando tomamos ese código para Colombia dijimos, no, tengamos matrimonio civil. Pero del 87 al 88 no hubo mayor, 1887, aclaro, a 1888 pues nada de tiempo transcurrió y se consolidó con la Santa Sede de un concordato que a los colombianos, por considerarse que los colombianos eh, practicábamos en la inmensa mayoría, profesábamos la religión católica, pues debíamos celebrar el matrimonio católico. Entonces tuvimos en ese año 87, a partir de allí, matrimonio civil, matrimonio católico, pero con la obligación de celebrar el católico. O sea que el civil era como un adorno hasta que en 1924, 2024, se dijo, no, si usted católico quiere casarse civilmente, pues aparte de la religión, haga una manifestación de esa naturaleza de abjurar y celebre el matrimonio civil. Constitución del 91, para resumir la historia, somos pluralistas. Y a partir de la Constitución del 91, digo, para resumir, lo que tenemos es la posibilidad de que haya otro tipo de matrimonios religiosos, y no solo el católico, además del civil. En los religiosos, siempre y cuando estos matrimonios sean de iglesias o confesiones religiosas que tengan celebrado con el Estado colombiano un convenio de derecho público en que se revise que las normas de celebración del matrimonio y demás no atentan contra la Constitución y contra derechos humanos, etc. De manera que hoy tenemos pluralidad, pero siempre
y en el artículo 42 que cité se lee, pues lo que hemos tenido es hasta allá matrimonio heterosexual. Ya voy a terminar ese primer ejemplo. Ujú. Y la concepción de la corte, en eso que me preguntabas al inicio, ¿qué representaba? Pues originalmente lo que representaba era una protección de una familia. Venimos del siglo XIX, donde marido manda, potestad marital, machismo. Mujer que se casaba se convertía en incapaz de manejar sus propios bienes. Solo a partir de 1932 se le empezó a reconocer libertad, por lo menos en el terreno de los contratos y de sus bienes. Y así por el estilo, la sociedad ha cambiado y a la par también los jueces han cambiado su mentalidad para ir adecuando las instituciones. Llegamos al año 2011. Desde antes ya el tema de parejas homosexuales se manejaba, pero la clave está en una sentencia de la Corte Constitucional del año 2011 que habla del matrimonio igualitario. Llamamos matrimonio igualitario, yo prefiero ese nombre a otros, se podría hablar de matrimonio homosexual, parejas del mismo sexo, pero matrimonio. Puede haber o uniones maritales o matrimonios de personas del mismo sexo. En esa sentencia del 2011 la Corte le dijo al Congreso, expida una legislación, y el Congreso no lo hizo. Entonces, a raíz de muchas demandas, en el año 2016, la Corte Constitucional volvió y dictó otra sentencia y dijo, las relaciones jurídicas que se entablan entre parejas del mismo sexo son matrimonio, si quieren celebrar una unión formal. Si no la quieren, tendrán unión marital, pero si se formalizan, son un matrimonio civil. No tenemos otra especie. Eso a partir de 2016. Entonces ahí cambiamos. Ese es un ejemplo. Esa es una respuesta de la jurisdicción de los jueces al tema familiar. Y pondríamos otros ejemplos. Hay uno muy reciente que está en controversia para decir que la respuesta o el comportamiento, que es la pregunta, el comportamiento del sistema judicial, no siempre no siempre nos da certeza. Ese es un problema que afrontamos en el área. Y es un tema sobre los derechos que pueda reclamar un hijo que es extramatrimonial y que no fue reconocido por su padre y su padre murió. Entonces el hijo debe demandar, ya fallecido ese presunto padre, y según la ley, que es la ley de 1968, esa ley dice que ese hijo tendría, para poder tener derechos hereditarios económicos en la sucesión del padre que falleció, tendría que presentar la demanda para ser declarado hijo en un lapso de los 2 años siguientes a la fecha de muerte del presunto padre. Ese lapso lo llamamos caducidad. Pero miren, en el año 2025, como estamos hablando de nuevas jurisprudencias, la Corte Suprema volvió a empezar a trabajar el asunto diciendo no, eso no se acomoda a las circunstancias del momento. Hay que hacer una interpretación real, diferente del momento histórico que vivimos e igualar los derechos de ese hijo a los de otro que no los ha reclamado para que los pueda reclamar sin limitación de tiempo. Lamentablemente, para lo que estoy explicando, pues eso no es definitivo, repito, porque aunque la Corte Suprema repitió esa tesis en noviembre, la primera tesis es de principios del año 2025, la repitió en noviembre y dijo, no se puede aplicar el límite de los 2 años. Pero miren la curiosidad, el mismo día en que repite esa tesis, otra sentencia de la misma sala de la Corte dice lo contrario y dice no, todavía rige el tema de la caducidad. Entonces, ¿qué podemos resumir con los ejemplos? Que nuestros jueces, el sistema judicial, integrado en general por todos los que lo componen, y eso llega hasta comisarios de familia, pues para que no los excluyamos,
eh, intentan acertar, intentan reconocer los derechos de los miembros de la familia. Esa sería la respuesta general. Me extendí, pero bueno, No. dentro de la conversación vale la pena. Vamos hilando, usted me va dando pautas para aperturar la conversación aún más. Ahora es con el tema de los desafíos, con el desafío que tienen los jueces o los desafíos que usted considera que a los que se enfrentan los jueces en relación a la protección de los derechos de familia. Doctor, pero antes de la respuesta, yo quisiera invitar a nuestro público a realizar preguntas, algunas preguntas que quieran realizarle al doctor Parra. Lo pueden escribir por aquí por el chat y yo estaré como leyendo cada una de sus preguntas para que también podamos hacer este conversatorio, extender este conversatorio a las preguntas que ustedes quieran realizarle al doctor Parra y pues sabiendo que él tiene conocimientos muy amplios sobre el tema. Entonces, doctor, como para traer nuevamente la pregunta, es qué desafía más a los jueces de familia en relación a la protección de los derechos de familia? Bueno, yo no sé si valdría la pena eh, considerar el concepto de la palabra desafío, porque digamos que cuando los jueces se enfrentan a los conflictos familiares, pues voy a tener que ser muy, muy elemental en el punto y se dirá que superficial, pero es que el primer desafío es el conflicto y resulta que ese conflicto familiar es bien complejo. Uno hablo en mi ejercicio profesional como abogado, si yo tengo un conflicto de un par de contratantes, eso tiene unos niveles de conflictividad como muy diversos y, y que lleguen esos conflictos hasta la parte emocional, por ejemplo, eso no es lo natural, no es lo normal. En cambio, se puede decir es lo ordinario, lo corriente que suceda en los conflictos familiares, que las pasiones, las emociones, la concepción de los derechos de cada cual, eh, es que involucran en esos conflictos una cantidad de problemas que definitivamente son el primer desafío al que se enfrenta el juez. Eh, ¿Cómo reconocer un derecho sin violentar otro? Así es. Eso es. Y hay como unas especificidad en relación, por ejemplo, el tema de diversidad familiar, el interés superior de niños, niñas, adolescentes, la mujer cabeza de hogar, los adultos mayores. Con relación a este tema, ¿cuáles serían como esos desafíos o retos o la realidad en que se enfrentan el sistema judicial para dar respuesta pues a todo ello? Bueno, yo voy a dividir la respuesta y creo que va a ser más extensa que las anteriores, eh, pero me vas indicando, por favor. Pero la voy a dividir en dos grandes segmentos. Ok. Digamos que lo general y los ejemplos ya particulares que me preguntas. Mm, Yo diría que sumando al punto que antes mencioné del tipo de conflicto que se maneja, pues conceptualmente tenemos una serie de dificultades en el área de familia, me parece a mí, es pues mi punto de vista, porque tenemos que entrar a dirimir otro tipo de tensiones que se presentan en la definición de ese conflicto, como son, voy a título de ejemplo, la tensión que se da entre tener certeza en la respuesta que se entrega y el reconocimiento del derecho mismo. Esto me sirve para luego desarrollarlo como ejemplo de lo que hoy por hoy nos sucede para las parejas que se unen sin matrimonio, en lo que denominamos unión marital de hecho o unión libre, pero, pero desde el punto de vista legal el lenguaje es unión marital de hecho,
y que de pronto una de ellas, de los compañeros, así se llaman, compañeros permanentes, que el compañero, alguno o ambos compañeros permanentes tengan una relación conyugal anterior y en esa relación una sociedad conyugal que no le han puesto fin, que no han disuelto. Hoy, hoy el escenario del ejercicio de familia en este tema se enfrenta a alrededor de 4, 5, 6 posturas que no definen si finalmente en esa relación de los compañeros va a haber una comunidad de bienes, una sociedad de bienes, o qué tipo de régimen económico tienen, y esa indefinición la enfrentan dos sujetos claves del tema, que son el juez, que no sabe para dónde pegar, porque tiene la posibilidad de aplicar 1, 2, 3, 4, 5 versiones de solución, y tendrá que pensar por sí mismo cuál es la que tiene que aplicar. Y el ciudadano tiene una incertidumbre grave en el momento en que no tiene claridad de cuál es la posición que adopta el juez. Pero a todas esas situaciones sigo sumando para la respuesta del desafío aspectos como la congestión que hay en los despachos de los jueces, de los comisarios, de las defensorías. Yo tendría que decir de manera abierta, simple, por no decir, disculpen, expresiones muy nuestras, muy simplona, diría yo, pero están a reventar. Entonces, vuelvo al conflicto familiar, y el conflicto familiar necesita una solución rápida. Y no hay todavía instrumentos en nuestro medio para abordar esas soluciones prontas que se requieren, y que, desde luego, pues las mejores soluciones son las que las propias partes que están en el conflicto adoptan por vía de una conciliación, eso queda claro. Pero no siempre se tiene ni siquiera el tiempo para poder atender una conciliación. Entonces, resumo la primera parte, esa general, porque, pues, miren el ejemplo del enfrentamiento que hay entre magistrados en la propia corte con ocasión de si un hijo que no fue reconocido puede, después de muerto su padre, reclamar, y en qué tiempo, que los pueda reclamar, claro que sí, pero si demandó a los 5 años, habrá quien le diga, usted ya demandó muy tarde, y hay una línea muy consolidada de pensamiento, mientras que otro juez más de avanzada dirá, eso ya no se tiene por qué aplicar hoy. Esas dificultades las enfrentamos. Eso es parte de esa nueva jurisprudencia. Pongo otro ejemplo, y ahora sí pasemos al caso del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Mi mejor ejemplo, pues creo que entre muchos, puede ser el del tema de la custodia de los hijos. Así es. Yo estuve en el mes de febrero en un encuentro que hicieron todos los defensores de familia de Bogotá, y participé allí de un conversatorio también, y escuchaba cómo hay una tendencia muy radical en una sola variable del tema de custodia, la custodia compartida. No se ponen de acuerdo. Las cortes avanzaron hasta el punto de decir que sí se puede hablar en Colombia de custodia compartida. Hay sentencias hasta del año 2025 que lo repiten, y lo repiten con palabras que yo calificaría de suaves, en el sentido de proponer que se hagan acuerdos, que se llegue en la medida de lo posible a la custodia compartida. Pero desde varios años atrás la propia Corte Suprema en varias sentencias había dicho sí hay lugar a custodia compartida, inclusive asignada por el juez. Pero el Instituto de Bienestar Familiar, los defensores, mantienen una línea de pensamiento distinta, apoyada posiblemente, y yo no lo ignoro,
por criterios o por conceptos de otras ciencias, ¿sí? Y soportados esos conceptos, eh, seguramente de manera muy válida, pero pues ejemplos tenemos de países donde el tema de la custodia compartida funciona. Yo creo que el tema corresponde a una sociedad, si se puede decir, un poco más madura que lo que podríamos tener, pero, pero cada caso dirá. La custodia compartida no es un tema para trabajar de manera general y decir en todos los casos cabe, no necesariamente. Yo he tenido en mi ejercicio profesional eventos, casos en donde se trabaja ese tema de custodia compartida y encuentro oposición de las defensorías, porque en los acuerdos que se hacen, como tienen que tener ese concepto del defensor, pues entonces no se logra el acuerdo. Y ahí retomo entonces el tema interés superior del menor. Ese es un postulado universal, superior, Sí, sí. que la Corte Constitucional y la Corte Suprema y los jueces colombianos respetan al máximo, lo sé afirmar, y allí no hay excepción. Desde el punto de vista técnico, lo que llamamos interés superior del menor, si yo lo fuera a clasificar y me piden eh, una mínima exposición, una charla estructurada sobre interés superior, yo diría, comencemos por decir que es un concepto que en derecho llamamos indeterminado. Indeterminado no quiere decir vago, indeterminado quiere decir que se le da contenido en el momento preciso, que hay que aplicarlo. ¿Sí? Entonces, cada caso reclamará eh, una solución diversa y ese es otro desafío. Los jueces no pueden tener unas categorías tan, tan, tan universales, Tan ¿cierto? amplia, sí, ¿Cierto? Tener que acomodarse al caso. En sí, uno sí. podrá decir custodia compartida, en otro no. ¿Y qué puede inclinar la balanza? Para el ejemplo del interés superior del menor. En los instrumentos internacionales, en el desarrollo que le hemos dado a la Convención de los Derechos del Niño, artículo 12, etcétera, a las observaciones que hace el convenio que maneja el comité, perdón, que maneja ese convenio, pues tenemos por claro que este derecho es un derecho, el interés superior representa un principio que envuelve derechos como la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes, tema que en Colombia no veo muy desarrollado, y otro que es digno de un gran estudio, que es el derecho de los niños a ser escuchados. Está desde la Constitución y está en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Ese derecho de los niños a ser escuchados obedece a su interés superior. Así es. Y el ejercicio de ese derecho, yo voy a cambiar la frase, el respeto por ese derecho que tengan los operadores judiciales es lo que puede contribuir a ilustrar la decisión que deben tomar esos operadores. En la disputa entre los padres, no podemos entender derechos de estos sin escuchar al niño, niña o adolescente, inclusive más cuando se va hacia adolescencia. Yo aprendí eso en un ejemplo que voy a poner de mi experiencia profesional hace años, pero años, muy atrás. La verdad es que tengo muchos años ya. Y en una de esas experiencias hicimos un acuerdo y los abogados quedamos contentos con el acuerdo que hacíamos sobre las visitas y la custodia de una niña, etcétera. Pero era una niña de 13 años que ya comenzaba a tener sus amigas y que explotó a primer golpe frente al acuerdo que hicimos. No la habíamos oído, no la habíamos atendido lo que ella quería también. Y aunque el acuerdo había quedado muy bien hecho, no sirvió. De manera que
respetar ese interés superior es parte de los desafíos y bueno, se abrirán preguntas seguramente alrededor de esto. La mujer, la diversidad familiar, ya lo vimos hace un rato con el Así tema de es. los matrimonios igualitarios, pero también y para el tema como para abrir camino, diversidad familiar implica otras cosas. Diversidad familiar implica un par de ejemplos muy nuevos que los van a trabajar ustedes en julio, que son la familia multiespecie. Las parejas no quieren tener hijos, pero sí tienen mascotas. Y están llegando a los tribunales, esa es la nueva jurisprudencia. Las demandas por custodia, eso comenzó con un caso en una comisaría de Belén, aquí en Medellín. Y, 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 había la pareja, tenía una perrita que ambos la querían mucho y se iban a separar. Llegaron a un acuerdo, la custodia. En España hay sentencias que obligan a pasar cuota de alimentos para la mascota. Eso es, hasta en Colombia no hemos llegado a ese tema de la cuota alimentaria, aunque voy a comentar alguna infidencia. Entiendo que de pronto por los lados de Nariño sí hubo algún fallo en ese sentido. Y no, como no lo digo en tono que no sea serio, sino que me lo comentó una defensora de familia de la zona, de la región. Eh, y el otro ejemplo, bueno, en pandemia hubo un caso de respetar la mascota. No sé si lo recuerdan, eso fue muy conocido, un perrito que se llamaba, creo que Clifford, y le daban unas convulsiones, necesitaba que le dieran una droga y no le dieron la droga, no le, fenobarbital, no sé qué, y no le entregaban la droga a la niñita que estaba muy encariñada y ella fue la que puso la tutela y una juez fue en Ibagué o en Neiva y resolvió que la mascota hacía parte de la familia. Eh, lo que pasa es que ahí tenemos que tener un concepto distinto de familia y ya no podemos hablar tanto de derechos. Y culmino el de la diversidad con un ejemplo más, también, disculpen la expresión, pero Made in Medellín, que es la familia poliamorosa. Ah, la pareja Los, las poliamorosa. parejas, las parejas múltiples, bueno, Pareja. parejas no, me estoy Poliamor. equivocando, el poliamor, la multiplicidad de Sí, sí, personas en una misma relación. Yo sí. creo que eso va contra ese artículo 42 que nos habla de un hombre y una mujer y que ya interpretamos en que pueden ser dos personas del mismo sexo. Pero pues aquí hubo un caso, eso lo llaman la trieja, un caso de trieja, que se fue a una notaría, firmó una escritura, dijeron que los tres eran parejas, eran tres hombres. Y después de esa escritura resulta que uno de ellos murió y los otros reclamaron la sustitución pensional. Y siempre en esa área de seguridad social, llevando la delantera, la Corte Suprema de Justicia produjo una sentencia reconociendo la figura y otorgando la sustitución pensional. Concluyó ahí la familia diversa. Mujer cabeza de hogar, creo que está en la lista de las Sí, preguntas. sí, sí, sí. También se le ha protegido y bastante, sobre todo en esa parte laboral. Y yo diría que hoy, para no extenderme mucho más, pues llegamos hasta el tema de la perspectiva de género. Eh, en- Hablo de la mujer en general, pero también y claro de la mujer que es cabeza de hogar. Hay, en este caso, más que jurisprudencia, hay leyes, hay protección, sobre todo en el ámbito de la mujer como víctima de la violencia. Y en lo que sí ha avanzado mucho la jurisprudencia en ese punto es en identificar que hay muchas formas de violencia, que no solo se puede hablar de violencia física o de agresiones psicológicas, sino que hay modalidades infinitas, incluyendo pues la violencia económica, que es una perspectiva de esos rezagos de esa sociedad del siglo XIX, que todavía
se ambienta mucho en nuestro medio. Adultos mayores también merecen protección y constituyen un desafío para los jueces, especialmente cuando hay abusos. De los adultos mayores se abusa por muchas vías. Eh, hay un problema asociado, se me hace a mí, con este tema de avanzar en la vida y tener más años y volverse viejo. Y es la capacidad que se pueda tener. La autonomía, el ejercicio de todos los derechos y de las actividades de la persona y su capacidad para poder realizar los actos mínimos que tiene que desarrollar. En 2019, creo que todos la conocen, se promulgó la ley 1996 que establece que toda persona mayor de edad en Colombia es capaz para ella misma ejercer sus derechos, es decir, celebrar, por ejemplo, contratos. Pero hay veces que las personas pues, no tienen la totalidad de su capacidad, están más disminuidas. Se nos quedó una palabra vieja en esa área en la ley, en la legislación, que era la palabra discapacidad, que también tiene que vincularse a la discapacidad física o a la intelectual, en fin. Las personas mayores son capaces. Ahora, puede que necesiten apoyos. En eso hay que tener mucho cuidado cuando se van a asignar apoyos, porque, pues, la verdad, puede un apoyo abusar. Yo, infortunadamente, en el curso del último año he conocido al menos 3 casos de personas ya adultas mayores. Estoy hablando de en el ejemplo son 2 señores y una señora que conozco, de casos que me llegan, ellos superan los 80 años. De hecho, uno de ellos ya no hemos podido saber si tiene 101 o 102 años. Y en su grupo familiar hay unas divisiones y hay unos abusos. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? Del derecho al cuidado. En esta parte de la pregunta, yo asocio la respuesta, desafíos del juez, y la asocio a los nuevos desarrollos que tiene la jurisprudencia con un derecho que se llama el derecho al cuidado. No he mencionado, porque así convine al organizar nuestra charla, que me fuera con una expresión no técnica de abogado. No he mencionado un solo número de sentencia, pero en el caso del derecho al cuidado me parece oportuno que sí se identifiquen por lo menos 2 fallos del año 2025. Son 2 sentencias de tutela de la Corte Constitucional. Una de ellas es la tutela T quiere decir tutela, T 226 del 5 de junio de 2025. Y hay otra más del 2024, creo, la T 474, si no estoy mal. Pero por lo menos la del 2025 desarrolla mucho el derecho al cuidado, y esto va de la mano con estos derechos de las personas mayores, a quienes también la jurisdicción de familia viene protegiendo cabalmente con temas ya muy puntuales como reconocimiento del derecho de alimentos a que tienen, ¿cierto? De manera que desafíos hay muchos, dificultades, tropiezos por superar, es claro que los hay, pero hay respuestas. Yo no tendría un balance negativo. Yo creo que sí hay respuestas de la jurisdicción. Doctor, ¿usted me permite realizarle una pregunta del público que nos acaba de compartir un asistente Sí. al conversatorio? Antes de hacer la pregunta, quisiera invitar a los asistentes a realizar una encuesta que consta de 3 preguntas. Con ellas, nosotros lo que queremos es conocer sus impresiones sobre
los diferentes aspectos que hemos tratado en este espacio del grupo de estudio de familia. Está aquí en el chat, está en un formato, está en Forms. Entonces, los invito por favor a que podamos diligenciar esta encuesta. Repito, consta de 3 preguntas, preguntas muy sencillas y no les va a tomar mucho tiempo. Entonces, voy con una pregunta, doctor, de nuestros asistentes. La primera Sí. es que primero le dan un saludo. ¿Cómo se puede tener en cuenta la opinión del menor, del niño, niña y adolescente, si en ocasiones estos son usados por las partes en conflicto? Yo creo que para la respuesta debo incluir el punto en que nos encontramos, que es los términos de la pregunta desarrollada, y es la palabra desafío, ¿cierto? Digamos que ese es el desafío. La- la- yo voy a hacer detalles leyendo por parte de la pregunta misma, que la leo en el chat. ¿Cómo se puede tener en cuenta? Primera parte. Esa pregunta podría significar eh, si se podrá tener en cuenta o si, cómo hacemos para despejar ese elemento perturbador que es el manejo, la manipulación de las partes en conflicto del criterio del niño. Entonces, ¿Sí? divido los dos aspectos. Ok, Sobre lo primero, soy optimista. Yo creo que sí podemos tenerlo en cuenta. Y creería que voy a advertir que yo no me he ocupado extensamente en el pasado de desarrollar ese tema de escuchar al niño. Pero sí hay estudios y hay bastantes, los podemos referir en algún momento. Mm, Pero cuando me han preguntado algo similar en mi vieja larga experiencia de profesor universitario, de pregrado, posgrado, en el ejercicio, he dado una respuesta que a lo mejor la consideren impertinente, no sé, pero he dicho, lo que pasa es que quien escucha al niño es alguien que sí debe ser maduro. Es decir, el que escucha es el que evalúa. Es que escuchar la opinión no tiene una relación de obligatoriedad. Y ahí es donde tenemos la clave. A ver, yo voy a desarrollar un poco más la respuesta porque me parece muy interesante. A mí este derecho a escuchar al niño me parece que es clave y hoy por hoy se rescata muchísimo en las diferentes sentencias que se dictan en las cortes colombianas. Se los aseguro y pueden poner un buscador. Es muy fácil entrar a la página de la Corte Constitucional, al enlace de la relatoría, y ahí les preguntan si quieren un número de sentencia o temas. Y ponen un tema y les va a arrojar, inclusive pueden bajar un Excel y entretenerse. El Excel que uno baja de la Corte Constitucional tiene una ventaja y es que tiene enlaces. Entonces uno le da clic en el punto preciso al número de la sentencia y lo lleva a la sentencia. Y uno la puede estudiar, de manera que es sencillo, pero van a encontrar muchos ejemplos, se los aseguro. Este derecho de escuchar la opinión del niño, que está consagrado también no solo en la Convención del Niño, sino en el Código de la Infancia, eh, se, primero que todo, de acuerdo con la redacción de la norma, no identifica un momento en que, de la edad del niño en que podamos oírlo. Entonces, creo que es criterio, vamos a utilizar solo el ejemplo del juez, criterio del juez, en el caso concreto, de escuchar la opinión del niño. Pero entre poder escucharlo y no hacerlo, la balanza tendría que inclinarse a hacerlo. E identificar en esa diligencia que realice si es que el niño está siendo dirigido u orientado o presionado para que dé una respuesta específica.
Cuando existía código del menor y no código de la infancia, yo viví experiencias en los procesos judiciales en donde el juez llamaba al niño para determinar si conservaba o no una relación mucho más frecuente con el papá y la distribuía con la mamá o de qué manera lo hacía. Yo recuerdo un caso en que el niño con toda tranquilidad le contó al juez cuando estaba con el papá que el papá salía con él, se lo llevaba para una finca, se iba con amigos y lo descuidaba y buscaba que una empleada lo entretuviera de cualquier modo. Y eso sirvió para que el juez eh, tomara una decisión. Yo pongo ese ejemplo y les digo, hace más de 20 años pues que sucedió ese caso. ¿A qué me refiero con el ejemplo? ¿Qué significa escuchar la opinión del niño? La opinión es que el niño termine por tomar la decisión. No, 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 no. La opinión de los hechos, que revele qué sucede. Y como digo, que el juez identifique si acaso está siendo víctima de una presión de aquello que ya hoy no llamamos alienación, pero que lo conocimos como alienación en el sentido de tener un direccionamiento de uno de los padres para tener animadversión hacia el otro. Conocí, viví, llevé un caso de un permiso de salida de una niña al exterior. Los permisos de salida, manejemos dos tipos de casos. Hay unos que son transitorios y hay otros que pueden ser permanentes. Una mamá, en el ejemplo, se divorcia de su pareja, ella queda con la niña, con el paso del tiempo conoce a otro señor que es extranjero y se enamoran y se quieren casar y se quiere llevar la niña fuera, a vivir fuera de Colombia. Ese sería un permiso permanente. Ese hay que estudiarlo mucho más que el otro. En el otro pues hay una temporalidad. Aquí hay, y eso que estoy hablando, mi ejemplo real de una época en que las comunicaciones no eran las que hoy te desarrollo. Ese caso se adelantó, hubo otro abogado y el juez dijo, no, yo no puedo desarraigar la niña de su entorno. Pasaron los días, un poco de meses, estudié el caso, yo volví, presenté la solicitud y el trámite judicial y me correspondió otro juez con una mente distinta. Y ese juez decía, ¿cómo es de bueno conocer el mundo? Interesante. Se los resumo en esos dos hechos. ¿Quién definió el caso? El juez. Pero ¿cómo lo pudo definir? Escuchó la niña. Y la niña dijo, yo sí quiero, y yo no me voy a alejar de mi papá, y mientras yo tenga medios, pues decía la niña. Ahora, ¿en qué circunstancias el juez de hace más de 20 años o este otro más reciente escucharon a esos niños en sus procesos? Los escucharon ellos solos, con el asistente social. Y no desdigo de mi profesión, sin los abogados. Porque es que a los abogados nos encomiendan la causa y allí entramos a la defensa, ¿sí? Pero tenemos que cooperar, todos debemos mirar para un mismo norte. Entonces, de pronto, estando en medio de la audiencia, escuchando a la niña, metíamos la cucharada y eso no era lo válido. Es que no nos tenían que escuchar a nosotros, era a los niños. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible si están de pronto manipulados? Pues yo creo que ahí vienen los aportes, los apoyos del equipo. Interdisciplinario. Del equipo interdisciplinario. Sí. Si el juez se limita a decir yo soy un sabiondo y sé de todo, pues yo creo que se equivoca. Puede que lo sea, pero qué bueno contar con el apoyo del psicólogo, del trabajador social, pueda decir más, del médico, del nutricionista. Incluso puede haber alguien experto en otras áreas
¿Qué diferencia les quiero comentar? Yo creo que tengo licencia para hablar. Joana, ¿me da permiso? Sí, 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 tenemos todo En el el, se- tiempo. en el segundo ejemplo que puse, ¿qué diferencia hubo entre los dos casos, el juez que negó y el juez que concedió? En que en el primero el juez no vio sino un caso en donde no le aseguraban nada. En el segundo caso, cuando digo que me ocupé yo, y no lo digo por decir que fui brillante, eso no viene al caso, sino que estudié todos los pormenores que tendría yo que tener en cuenta para que el juez dijera, esta niña va segura. Por ejemplo, la mamá ya le había conseguido dónde estudiar, para el lugar donde iban, en Argentina. Tenía eso asegurado. Se aseguró que el idioma pues no le iba a hacer eh, diferencia y cosas por el estilo. Entonces, cuando el juez ve eso, el juez puede resolver con profundidad si además escucha al menor. ¿Cómo saber si el niño está manipulado? Yo creo que hay muchos factores que denuncian en un caso concreto cuando el niño está manipulado. La forma como se expresa, a veces pues los niños repiten. ¿Cómo entender si el niño está repitiendo o está emitiendo su propia idea con sus propias palabras? Hay niños muy capaces, hay niños muy adelantados, ¿cierto? Pero igual, como decía hace un rato, la norma no nos dice a qué edad lo oímos o a qué edad no. Y si estamos haciendo la pregunta tan amplia, pues yo distinguiría. El niño de 6 7 años probablemente sea más susceptible de, de influirse, de influenciarse, a diferencia del de 11 12 que puede tener ya un poco más de, de- de formación en su criterio. Creo que por ahí va la solución. Pero igual, como les digo, podríamos buscar y referir fallos judiciales en donde nos tomemos ejemplos y eso sí, sin olvidar tener un equipo de trabajo. Me parece fundamental. Si la pregunta no queda satisfecha, me cuenta. Tu micrófono, Joana. Ah, estaba sin micrófono. Que la Sí. pregunta la hizo Eugenia, si está aquí en sala con nosotros aún. Bueno, Sí, eh, hola, buenos días. buenos días. Sí, gracias por la respuesta. La verdad fue bastante integral y me ayudó a aclarar las dudas que tenía. Lo que pasa es que con la familia, cuando realizamos procesos con familia, por lo general, la voz del niño es la menos escuchada. Entonces, teniendo en cuenta estos casos de custodia y demás que usted estaba hablando, me surgió la duda y muchas gracias por podérmela aclarar. No, gracias a usted. Y le puedo ampliar más. Yo diría que no deberíamos limitarnos solo a custodias o permisos de salida en tema de patria potestad, que es a veces tan utilizado indebidamente. No hablo, no hablo, me callo en ese punto. Pero, pero tendríamos ejemplos muy prácticos. Pero yo diría, aún en temas como el divorcio. Uno ve en esos conflictos de divorcio, eh, pues los padres quieren que los hijos declaren. Los hijos no se quieren involucrar para no comprometer, ¿cierto? A los padres. Pero es que ese es el tema de los padres, pero el tema mismo de los hijos. Porque es que en el de divorcio, allí se van a asignar custodias, se van a asignar visitas, ¿cierto? Un tema como el que hablé hace un rato de la custodia compartida, ¿sí? Yo tengo otro caso de hace varios años, cuando de custodia compartida en medio hablábamos, y esto se lo imaginó una juez. Yo tendría que decir, eh,
que fue una juez de Medellín, una juez de familia. Era un caso en un divorcio donde había 4 hijos, así para un número par, no es invento. Y entonces, ¿qué hizo la juez? Alternar la custodia y las visitas de los hijos con el papá y la mamá de 2 en 2. Es decir, un tiempo estaban 2 con ella y 2 con el papá, y al contrario. Y, y, y cuando fuimos a indagar si esa medida había sido útil, escuchamos a los hijos y estaban a gusto, se sentían muy bien con eso, no se sentían perjudicados. Eso es escuchar la opinión de un niño. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, doctor, en el chat. Sí, Sí, tenemos aquí con respecto a la ley 1996 de 2019 y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Qué desafíos y retos para los jueces de familia? ¿Qué desafíos hay? también y acepto si el calificativo final que hagan de mí es que soy muy hablador. me, me voy Tenemos a mucho tiempo. me voy a extender, no, Estamos muy bien de tiempo, doctor. sí. A ver, yo diría que hay algo que se une en general a todo el tema del conversatorio. Y ya no hablo de los jueces, sino que como los jueces son abogados, hablo del género abogados. El abogado tiene tendencia a ser conservador. ¿Conservador es qué? Tengo una norma y de pronto me va a cambiar la norma y yo como que no me acomodo a ese cambio. Yo no diría que tenemos miedo al cambio, pero sí nos asustamos bastante. Y el acomodo a las nuevas legislaciones y a las nuevas jurisprudencias no siempre es tan sencillo. Con la ley 1996 del 2019 nos pasó a todos los abogados algo que todavía hoy no creemos. Y ese es el principal desafío que yo respondería, y es cómo todavía no entendemos el alcance de la ley 1996. Pero no lo entendemos es no porque no queramos, sino porque pensamos que la ley debió tener una cierta flexibilidad que no tuvo. Voy a explicar. ¿De dónde veníamos con la ley 1996? Veníamos de todos los casos aquellos en que una persona, especialmente mayores, sobre todo personas que superan los 50 años y que empiezan a deteriorarse en su capacidad mental, pues con esos deterioros lo que hacíamos era someterlos a un trámite judicial que se llamaba interdicción. Creo que todos lo conocen, lo recuerdan. Entonces, una persona bajo interdicción significaba, de acuerdo con la ley colombiana, que ella no podía actuar por sí misma y necesitaba un representante legal que se llamaba curador. Eso cambió con la ley 1996 porque se elimina la interdicción, primer ajuste que hay que hacer, y segundo, entender que toda persona mayor, como dijimos hace un rato, mayor de edad, mayor de 18 años, la ley colombiana la tiene como una persona capaz para ella misma actuar sin necesidad de que nadie la represente. Había personas bajo interdicción y con la ley 1996 esas interdicciones se tenían que cancelar o levantar. Y todavía hoy estamos gestionando procesos de cancelación de interdicciones porque o hubo descuidos o no se sabía que había que hacerlo, se quedaron rezagados, etc. El inconveniente de eso es que una persona que fue sometida a una sentencia de interdicción antes del 2019 y que hoy todavía no le hayan levantado la interdicción, pues permanece como una persona incapaz y su curador sigue actuando. Y si son personas mayores o adultas, o los que en alguna doctrina llaman las ancianas, pues peor porque se abusa de ellas, sobre todo en el plano económico.
Bueno, entonces no llegamos a entender en esa ley 1996 cómo una persona que, por ejemplo, está definitivamente, me permiten una palabra gráfica, perdida, se puede representar a sí misma. ¿Cómo va a hacer para actuar ella si en realidad no puede ni siquiera emitir su voluntad y preferencias? Ahí es donde digo yo que la ley pudo haber sido o tenido alguna flexibilidad, pero no la tuvo. ¿Con qué nos enfrentamos con eso? Ese es uno de los desafíos. Y entonces, ¿a dónde llegamos? A las personas que tengan esa particularidad, alguna discapacidad. Pues la ley 1996 lo que propone es que hay que adjudicar apoyos, que esa persona tiene que tener apoyos. Los apoyos, como sabemos, son básicamente, pueden no ser personas, pero son básicamente personas que van a suministrarle por vía de una relación de confianza a esa persona que tiene la discapacidad un respaldo en las acciones que va a ejecutar. De hecho, en la ley 1996 del 2019 hay otro mecanismo que como que no se usa o sí se usa. Yo no he podido saber si definitivamente sí, que son las llamadas directivas anticipadas. Las directivas anticipadas son un documento que estructura a una persona y que dice cómo quiere que sucedan en su vida futura muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría otorgar una directiva anticipada, que es por una escritura en una notaría, por ejemplo, y decir que si me da una cierta enfermedad, pues que me manejen de cierta forma esa enfermedad, ¿sí? Si yo no puedo emitir mi propio consentimiento, eso es una directiva anticipada. En la ley 1996, la propia persona puede buscar asignar sus apoyos y hacerlo con un acuerdo. Si no es con un acuerdo, puede ella misma plantear una demanda ante el juez y si ella no está en capacidad de expresar su voluntad, pues otra persona podrá hacerlo a nombre de ella también por un trámite judicial. Especialmente este último punto es el que quiero rescatar dentro de todo el contexto de la pregunta, porque ese es el tema con que más nos enfrentamos en la actualidad. Personas que tienen una discapacidad, que según las expresiones legales de la ley 1996 no puede manifestar su voluntad y preferencias. Piensen ustedes en una persona que padece un Alzheimer ya profundo, total, y no, ni sabe qué tiene, ni dónde está, no se ubica en el tiempo, en el espacio, en fin. Y entonces alguien puede ser normalmente un pariente, entonces promueve el proceso judicial para que le asignen los apoyos. Ahí el juez tiene un gran desafío, porque en esos casos casi que van rodeados de una sospecha de que se quiere sorprender a la persona con discapacidad y aprovecharse de ella. Y ese es uno de los aspectos que más tienen que afrontar los jueces para identificar que la actuación es en beneficio de esa persona y no en contra de la persona. Lo vivimos. Ahora hablábamos de congestión, de los despachos judiciales, de recargo de trabajo, y hablemos también de recursos. Aunque han crecido, se han incrementado recursos, y hablo de recursos materiales o de otra índole, por ejemplo, para estos procesos se requieren valoraciones de apoyos. Y no es pues que se encuentra a la vuelta de la esquina con mucha facilidad quien haga técnicamente y desde el punto de vista de las autorizaciones legales y oficiales esas valoraciones de apoyos. Las valoraciones de apoyos no son obligatorias
para presentar la demanda, pero dentro del proceso el juez debe contar con una valoración de apoyos. De modo que ahí tenemos esas dificultades. Ahora, en el diseño de la ley, pues hay otras también, otras circunstancias que son materia de crítica. Yo comencé respondiendo por el tema de la interdicción para que pudiéramos comparar. En la interdicción esa sentencia tenía un término, digamos que indefinido. Aquí, cuando se asigna un apoyo, la ley establece que esos apoyos tienen un límite de tiempo, aunque se puede renovar una vez esté por vencerse. Sin embargo, eso ya implica más trabajo y más cosas por hacer, cuando pudiera ser en lo necesario. De hecho, desde el punto de vista crítico, no digo crítico de criticar, sino crítico de agudo, de problemático, de la ley, está en que los apoyos se tienen que asignar para actos concretos. Entonces, por ejemplo, esa persona con discapacidad tiene unos bienes en arrendamiento, pues tendrá que decir que es para que le maneje los arrendamientos, ¿sí? Pero si de pronto se va a vender una de esas propiedades, pues no tiene el apoyo, digamos que autorización legal para apoyar a la persona con discapacidad en ese acto. En cualquiera de los dos, el acto lo realiza la propia persona, no el apoyo. Y ahí es donde está uno de los problemas de no ser flexible la ley. Muchas gracias, doctor Parra. Me permite un momento y le recuerdo a nuestros asistentes que en el chat tenemos una encuesta de 3 preguntitas, son cortas, por favor, los invitamos a realizarla. Doctor, tenemos un caso, ¿Sí? Esperemos, Verónica le está agradeciendo por su respuesta. Y tenemos a Diana, nos está planteando un caso y es el siguiente. Dice, la pregunta que tengo es una señora de 71 años con problemas de salud avanzado. Tiene un hijo de 48 años con problemas de adicción y tiene tratamientos, pero no cambia. ¿Qué puede hacer ella, la señora, para que no viva más con él sin vulnerar los derechos del señor? No está sencillo responder, pero ahí tenemos la oportunidad también como una especie de antesala de diferenciar qué ha pasado en el tema familia en el derecho colombiano. Y como les decía al comienzo, no solamente entendiendo temas de jurisprudencia, sino también temas de legislación. Separemos a ver si soy capaz de llegar a la respuesta y me entenderán que trato de construir unos elementos para responder. La primera de todas las preguntas fue familia como sujeto colectivo. Y habría que añadir si hay ese sujeto abstracto, respetado, protegido, identificado, o cómo juega eso con los intereses particulares de cada uno de los miembros. Yo tengo que afirmar que sobre todo a partir del año 2000, en Colombia empezó una tendencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional para, digamos, respetar los derechos ya muy individuales, los propios de los miembros de la familia. Es decir, ¿cómo juega el equilibrio? ¿Protejo la familia y qué es la familia y sacrifico al individuo? Y voy a poner el ejemplo, una pareja que vive matrimonio y vive mal, vive con contratiempos, vive con peleas, vive con dificultades. ¿Cuál será la mejor solución? ¿Que se divorcien o que se mantenga por el interés de unos niños menores una relación de pareja que no lleva a ningún lado?
En esa perspectiva, como les digo, desde el año 2000 se comenzó una línea de jurisprudencia que todavía permanece hoy y que ha dado frutos en la ley. Y quiero referirme expresamente a eso y le pido a Diana que me espere porque voy a alargar esta primera parte. Y es, los primeros fallos, que estoy hablando del año 2000, se refirieron a cosas como estas. Voy a comentarles. En la ley se decía que una de las causales de divorcio era que, sí, que un cónyuge podía demandar el divorcio cuando el otro hubiera incurrido en relaciones sexuales extramatrimoniales, ¿sí? Pero la causal decía, salvo que el demandante las hubiera perdonado, consentido o tolerado. Es decir, la pareja en su intimidad se descubría que él tuvo relaciones extramatrimoniales, ella le perdonaba y entonces eso hacía que ella no pudiera demandar el divorcio. La Corte en el año 2000 dijo, no, esto no puede ser así, hay que respetar el derecho de cada cual a decir si quiere seguir casado o no. Así lo digo de una manera que aparentemente es brusca, pero que creo que va a ser muy ilustrativa. Empezó a tomar mucho más cuerpo en este derecho de familia ese libre desarrollo de la personalidad. Yo podría hacer el recorrido completo, pero lo voy a hacer culminando con la ley 2442 del 2024. La ley le dice a los abogados mucho, a ustedes nada. ¿Qué es esa ley? Esa es la ley que permite que en Colombia haya divorcio de matrimonio civil o cesación de efectos civiles del matrimonio religioso cuando produzca efectos por la sola voluntad de uno de los cónyuges. ¿Y eso es qué? Eso es expresión del libre desarrollo de la personalidad. Las justificaciones las pueden buscar y llegan a este punto. No podemos estorbarle a esa persona que ya no quiere seguir casada su derecho a no seguir casada. Y viene la pregunta, ¿y la familia? ¿En qué quedó? ¿Y el otro? ¿En qué quedó? Los derechos del otro. ¿A qué traigo todo esto? Casi que para poder aterrizar en la pregunta. Y digo casi porque todavía no llego del total, pero en la pregunta, la parte final es sin vulnerar los derechos del Señor. ¿Qué puede hacer para que no viva más con él, con ella, sin vulnerar los derechos? Pues miren ustedes cómo en el ejemplo del divorcio estamos diciendo que hay que respetar la voluntad de ese señor o esa señora que ya no quiere continuar con el matrimonio. Y es que en el caso del divorcio es tal la regulación de la ley que el juez no puede ahí negar el divorcio. Y el que expresa que es su voluntad de divorciarse no tiene que explicar por qué. Eso es al máximo. ¿Ya? Puede que eso vulnere los derechos del otro. Claro, el otro quería seguir conviviendo, pero el juez no lo va a poder negar. Bueno, seguramente en la pregunta de Diana, los problemas de salud pueden llegar a mejorar si ya ese señor de 48 años no vive con la mamá. Seguramente van a mejorar. ¿Y por qué entonces retomo por allí? Pues porque el consejo, si es que lo estuviera dando frente al interrogante, es, estamos preservando los derechos de ella en relación con los derechos de él. La solidaridad que como postulado constitucional campea, pero como un principio irrenunciable en el derecho de familia colombiano. Sin embargo, no es un postulado que se tenga que aplicar, como diríamos, a rajatabla, así porque sí, de términos absolutos. Ella puede ser solidaria con él sin tener que darle vivienda.
Ella puede ser solidaria con él, facilitándole el tratamiento para la adicción y mucho más con la edad que tiene el señor. El señor no es un hijo menor y sus problemas de adicción, que son problemas simplemente médicos y que seguramente afectan su capacidad, no son fuente de una obligación para ella sacrificarse sabiendo que además tiene problemas de salud. Entonces, este puede ser un tema de un conflicto y no sé si hay más datos que pudieran servir para una respuesta mucho más precisa. Si, por ejemplo, él es violento o no, ¿sí? Cuyo caso, pues se acude a la acción de protección ante una comisaría y que se tome como medida de protección el desalojo de la casa. Ese puede ser un camino. Si no hay esa violencia, de todas maneras, yo pienso que ella tiene derecho total a mantener su autonomía, separarse y obligarle a él a que busque dónde vivir. Eh, el punto final por resolver es cuál es el procedimiento técnico legal para emplear y, pues se me ocurre que el trámite que acabo de mencionar, más allá de si hay la violencia, pues una cosa es la violencia física y otra es la violencia psicológica. En fin, exploremos eso, porque la pregunta no lo señala, pero sin que se me diga recursivo, simplemente para tratar de abordar en elementos la respuesta, la contesto de ese modo. Articulando el caso, doctor, con el tema de la atención, ¿dónde se ubica el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario en estos procesos? Como la importancia que usted le podría como dar a ese trabajo que no es solamente, como bien lo dice, del abogado, sino que necesita varias miradas para poder entender, por ejemplo, estos casos que nos están presentando nuestros asistentes. Eh, a ver, también haría una diferenciación. He aprendido a tener que hacerlo, porque a veces apenémonos todos. A veces uno no tiene sino como una visión como muy corta. Colombia es mucho más que las capitales. Y entonces yo no sé si la respuesta es o no probable. En teoría, por ley 2126 que regula la existencia y el quehacer de las comisarías, por disposición legal, las comisarías de familia, las defensorías también, los juzgados también, deben tener un equipo interdisciplinario. No sé si en todas las comisarías o en todas las defensorías alcanzan a contar con ese equipo interdisciplinario. Ese es un primer problema. Ujú. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo articular la pregunta? ¿Qué hacer? Pues no, simplemente dentro de la acción de protección sí cabe, porque hubiese violencia física u otro tipo de violencia, que me parece que es lo que hay que explorar para llegar a que se decida un desalojo. Eso pues respalda la posición de la señora y los derechos de ella en el ejemplo. Y en cualquiera otro. No, tiene que actuar ese equipo interdisciplinario en el momento preciso. En los casos de los restablecimientos de derechos de los niños, eso es desde el comienzo que tienen que actuar. Exacto. Sí. Y en los casos de protección también. Ya en los términos de los trabajos judiciales, podríamos, digamos, en procesos de familia, ante los jueces de familia, muchas veces, lo que se encuentra uno es que los jueces decretan oficiosamente la práctica de trabajos de esta naturaleza, pero equipo en los juzgados estará pues el asistente social. Yo no logro identificar muchos más, al menos no en el área de familia, lo que llamarían familia civil, porque en los de responsabilidad penal de adolescentes sí existe un equipo mucho más completo y sé afirmar que en esos
procedimientos sí se trabaja con mucha más coordinación, y no solamente para el aspecto penal, sino que hacen un enfoque mucho más heurístico, mucho más universal. Hay que Doctor, avanzar en eso. sí, muy bien. Para cerrar, una pregunta para cerrar y es como que nos regale como unas consideraciones generales que considera usted nos podríamos llevar a casa, nuestras profesiones, de nuestros ambientes laborales, en la cotidianidad, en la vida cotidiana. Sabemos que el tema es de muchas aristas, es más a profundidad, pero sí, ¿cuál sería como una idea general, un consejo general que nos podríamos llevar del conversatorio? Pues yo quisiera es que tuviéramos unas conclusiones del conversatorio Ok. y que esas conclusiones pudieran girar con algún contenido respecto de un elemento de confianza en lo que hace el trabajo judicial en general. Eh, yo tomo todos los funcionarios que intervienen en estas tareas, primero porque los admiro, segundo los respeto y porque trabajo con todos. Y conozco de su esfuerzo, de sus propósitos, de, ya uso la palabra desafío, de sus retos, de lo que se proponen. En el tema voy a ejemplificar de la conciliación en materia de familia. Hay un magistrado amigo en un tribunal del Valle, en el Valle hay dos tribunales. En el pasado, por un posgrado, fue mi alumno, somos amigos por eso, y se preocupa en un chat de estos que manejamos hoy tan comunes, de informar casi que no falla por semana, porque su reto personal es conciliar, magistrado. Las conciliaciones son muy visibles en un primer nivel, pero que llegan a los tribunales y el magistrado llame a las partes y diga, vamos a arreglar esto, no es lo normal. Y lleva como una especie de tablita de esas para llenar como el álbum. Voy chuleando ahí cuántas llevo y cada semana nos cuenta otra más, otra más. Y no es, y conozco que no lo hace por eso, por las estadísticas que tienen que atender como jueces, sino porque su afán es lograr que se llegue a acuerdos antes que a decisiones que no dejan satisfechos necesariamente a todos. Ese es el problema de la decisión que se adopta por un juez. Entonces digo confianza como primer elemento en el sistema. Eh, que hay inconvenientes y que hay contratiempos y que todavía tenemos herramientas por mejorar. Se ha avanzado mucho. Hay principios que en el área de familia son de un rigor y de una defensa permanente. Por ejemplo, el principio de igualdad. Todas esas sentencias que yo les podría mencionar que se han dictado en el último tiempo para decir la nueva jurisprudencia, lo van a ver con el tema de la familia de crianza que mencionamos. La sentencia SC 2430 de enero 14, segunda sentencia que menciono. Esta es de la Corte Suprema, SC 2430. Trata sobre los derechos de herencia en el caso de la familia de crianza. Ustedes dirán, ¿y qué novedad aporta? Les propongo pensarlo. Para los abogados es muy difícil entenderlo. Se los voy a advertir. Pero miren, esa sentencia terminó por decir que si el hijo de crianza había sido declarado hijo de crianza frente al padre que murió antes de promulgarse la ley 2388, también tenía derecho de herencia en la sucesión del padre de crianza. Eso es contrario a un principio que tenemos en derecho de familia en el campo de sucesiones que establece
que una sucesión, la distribución de los bienes, para hablar en lenguaje sencillo, se rige por la ley que está vigente al momento que muere la persona de cuya sucesión se trata. Entonces, si en el momento de morir X persona antes del 2024 no había ley que dijera que había derecho de herencia, pues no podría ser que tuviera derecho de herencia. Y esta sentencia de enero de este año dice que sí tiene derecho de herencia. ¿Y eso a través de qué? Del principio de igualdad, de protección constitucional. Esas son las nuevas jurisprudencias. Entonces el abogado tiene que acomodarse al ciudadano común, maravilloso. Tiene que confiar en esos jueces. Los abogados diremos que están equivocados en la corte, seguramente. Pero más allá de esa valoración, que es una valoración técnica, debemos aceptar que hay aportes, que hay avances. Lo mismo con ese tema del hijo que el padre falleció. La igualdad, la pluralidad, perdón, el libre desarrollo de la personalidad, derechos de tipo fundamental, escuchar al niño. Miren, esa es la conclusión de lo que hemos hablado y que todo eso lo ha recogido la jurisprudencia. La jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia y los mismos tribunales. Los tribunales hoy avanzan remando mucho más fuerte, y digo remando porque todavía no tenemos la totalidad de los instrumentos para, en vez de remar, volar, frente a las incertidumbres que las mismas decisiones a veces generan. Les comentaba que, por ejemplo, si una persona se une a vivir con otra sin matrimonio, forman una unión marital, pero una de ellas o las dos tiene de un matrimonio anterior una sociedad de bienes conyugal vigente. ¿Qué pasa con los bienes aquí? ¿Sí? Para solucionar ese problema, les pongo 3 datos en ejemplo. A finales de 2024, una primera sentencia que, recogiendo unas que venían dictando, se dijo: si una persona se separa de hecho de su marido, de su mujer por 2 años, su sociedad conyugal se extingue automáticamente. Eso fue en el 2024. En mayo del 2025, la misma Corte dijo: no, eso no es así. Pero si no se forma una sociedad patrimonial porque tenía una conyugal, entonces va a tener una sociedad especial. Segundo ejemplo. Y en noviembre del 2025, el Tribunal de Bogotá dijo: no sé por cuál de las dos, entonces voy a tratar de conciliar las dos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en el ejemplo que propongo, que los tribunales sí están avanzando y pensando en el tema familiar, y mucho. Yo me atrevería a asegurar que un porcentaje superior, tipo 50, 60% de los casos que llegan a la Corte Suprema son temas de derecho de familia. Es una cosa como interesante. Hay mucha cosa en la Corte, pero muchísimos son temas de familia y muchos por vía de tutela. Entiendo que hay otra pregunta, Johanna, o hay una mano levantada Hay una de mano Norma Margarita. levantada, sí, Sí. doctora, hay una mano levantada, pero quería como que usted nos terminara las conclusiones, pero si me permite, pues le doy la palabra a la asistente. Sí, pues mi conclusión es esa confianza Ella, y ver que los jueces sí han avanzado y que la aplicación de principios es realidad, no es finalmente una quimera en el área de familia. Que tenemos problemas, que tenemos vacíos y que tenemos dificultades, muchos, pero que esa jurisprudencia viene arrastrando, sí, y viene cambiando de criterios, sobre todo, y mucha parte también en defensa de la mujer. Quiero decirles eso. interesante, sí. Muchísimas gracias. Les agradezco a los asistentes por sus preguntas y vamos a cerrar con la intervención de Norma Margarita. ¿Puedes, por favor, habilitar el micrófono? Y también si te podemos ver, sería maravilloso. Sí, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. buenos días todavía, casi de tarde.
desde el departamento de La Guajira, específicamente estoy en estos momentos en Villanueva. Gracias, estoy participando desde la Universidad de La Guajira, soy docente de la Universidad de La Guajira y a mi cargo tengo los docentes que dan derecho de familia, por eso me interesó entrar en este proceso. Darle las gracias porque la verdad muchos argumentos y muchos conocimientos para poder asesorar a los docentes en cuanto a las nuevas jurisprudencias y jurisdicciones. Gracias, doctor Jorge. Pero tengo una pregunta, doctor Jorge, en cuanto a sucesión de bienes. Resulta que aproximadamente hace 2 años mi padre fallece, pero el papá de mi papá, mi abuelo, hace aproximadamente unos 15, 20 años había fallecido. Y en ese fallecimiento quedaron unas pertenencias de estructuras físicas, entre esas unas tierras en el área rural tipo fincas. Esa finca está avalada en aproximadamente unos 300 millones de pesos, pero anteriormente a ese proceso él tuvo un hijo y era mi papá, llamado en lo anterior hijo natural o hijo no del hogar, del matrimonio. Lo que le llamaban hijo bastardo anteriormente. En eso él se casa y en ese matrimonio tiene 3 hijos. Pero anteriormente mi abuelo había tenido también en ese proceso de que vivía con la mamá de mi papá, tuvo 2 hijas más, 2 hijas más. Total son 6 hijos, 7 hijos en total. Esos 7 hijos se hizo el proceso de sucesión, casi 4 años en proceso de juzgado para la cuestión de la herencia, pero a la señora con sus hijos le adjudicaron el 75% de la herencia. El 80% de la herencia. Y a nosotros, que somos hijos no de matrimonio, con las otras 2, nos adjudicaron el 20%, el 10% a cada uno. Quedando nosotros aproximadamente de herencia, nosotros nos toca el 10% de 26 millones de pesos, o sea, ni para pagarle el abogado. Yo estoy hablando con la abogada y yo le digo, pues, si no hiciste nada, eso lo hace un juez de oficio. Entonces, ¿cree usted que eso fue un causal justo? ¿Qué pudo haber pasado ahí? ¿Se pueden dar esos procesos? O sea, ¿se declaran herederos solo los de un matrimonio? Los otros tienen derecho, como se dice prácticamente en la Biblia, a las migajas. No, digamos, para seguir con el tema del conversatorio y hacer eco de lo que dije en la conclusión del principio de igualdad. Conocemos que desde 1982 los derechos hereditarios de las personas que son hijas extramatrimoniales son exactamente los mismos derechos que tiene un hijo de un matrimonio. En los elementos que usted suministra, yo no sería capaz de hacer la cuenta tan rápida. Ignoro si hay en el caso de la partición, por ejemplo, algún tipo de adjudicación que corresponda a los llamados gananciales, a la parte que le correspondiera a la cónyuge por sociedad conyugal. Eso habría que verlo y si quiere Norma, pues con mucho gusto miramos ya en forma más particular el tema, pero para ilustrar el caso para todos y responderle, bajo el supuesto de que se asigne el 50% a los otros, a la viuda, el otro 50% herencia del señor, de su abuelo, iría a los hijos. Ahora, supone que además de su papá, hay otros hijos, no nos contó, bueno, serían los hijos de ese matrimonio. Entonces se repartiría por cabezas y como su padre falleció, lo que a él le corresponde a ustedes como nietos. Esa sería la respuesta en abstracto. Ahora, Bueno, también depende de fechas. Y así como ahora mencioné que lo de la sentencia del hijo de crianza con la sucesión del padre que falleció antes de la ley, por respetar la igualdad y postulados constitucionales, la Corte aplicó lo que el concepto de abogados no debería aplicar. También en el caso
de la herencia que reciben nietos y dependiendo de la fecha de la muerte del causante, o sea, la persona cuya herencia se va a repartir, dependiendo de esa fecha, podríamos llegar a tener una aplicación diferente de la norma en el sentido de quiénes van a recibir, y me explico para no extenderme más. Y en el año 2018 se promulgó una ley, la ley 1934, y en los cambios que hizo en materia de sucesiones, hay un puntico que hace dudar que cuando a una persona, cuando la debieron heredar los hijos, pero si los hijos han fallecido y solo hay nietos, cuando hemos hablado de que los nietos representan a sus papás en la sucesión del abuelo y forman cada uno un grupito, o sea, una familia que se llama estirpe, en lugar de eso, como ya no están esos del medio que son los hijos del muerto, sino que están todos los nietos, según esa nueva versión en la ley del año 2018, podrían los nietos recibir todos por iguales partes, y eso podría cambiar la respuesta. De manera que, aunque usted dice, si no le entendí mal, Norma, que el abuelo murió hace 15 años, parece que fue así el dato. Sí, sí, Doctor él Parra, murió doctor aproximadamente Parra, 15 años, pero no se había... Norma, hola Norma, es que se nos va a terminar el tiempo y se nos cierra Ok, de, ok. de Doctor entrada Parra, el no sé si espacio. en el mensaje, disculpa, me puedes dejar, así sea su correo, para yo poder de pronto tener una conversación y me puedas asesorar mejor. No Sí, sé si en el señora. chat. Sí, señora. Listo, sí, Gracias. por temas de tiempo debemos cerrar Gracias, las gracias. preguntas de Norma. Nos queda poquito tiempo, doctor Parra, muchísimas gracias por todos sus conocimientos, por todo lo que nos aportó aquí en el conversatorio. Muchísimas gracias a los asistentes. Les voy a